Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro quinto café de desarrollo que tenemos en PCI Consultores. El día de hoy vamos a tocar el tema de los protocolos de comunicación en la nueva normalidad, sobre todo atendiendo cómo es que debemos de utilizar los medios de comunicación digitales, las redes sociales y evidentemente algunas recomendaciones muy sucintas sobre la mejor forma de asegurar que lo que queremos transmitir lo estemos transmitiendo de manera efectiva. Entonces, les damos la bienvenida el día de hoy a Marité Caso. Hola. Marité, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Tardes. Marité es especialista en comunicación y consultora de PCI Consultores. Nicola Ori, muy buenas tardes. Nicola es especialista en marketing 2.0 y también consultor aquí en PCI Consultores. Y Leonardo Tejeda, muy buenas tardes, Leo. Hola, ¿qué tal, Mario Alberto? Buenas tardes. Hola, Mari. Sí, hola, Nicola. Hola. Leo también, consultor de PCI Consultores y experto en todos los temas relacionados con desarrollo del talento y migración digital. Pues bienvenidos sean. Me gustaría empezar el día de hoy con una pregunta. Marité, ¿tú cuál crees que en este momento sea el principal reto que estamos enfrentando con la gran cantidad y la gran diversidad de medios digitales que tenemos disponibles para comunicarnos dentro de las organizaciones? ¿Tú cuál crees que es el principal reto que tenemos que resolver en este momento? El primero, yo creo, es que como estamos rodeados de medios, estamos hablando, tenemos conferencias en Zoom, tenemos conferencias en Hangouts, tenemos mails, tenemos WhatsApps. Yo creo que sí es importante tener un calendario y saber dónde ponemos las cosas y jerarquizar las cosas, porque muchas veces la información es abrumadora, entonces tenemos que ver la manera de darle importancia a lo más importante, digamos, válgase el pleonasmo, pero sí tenemos que jerarquizar, es muy importante. Una de las cosas es que como no hay una comunicación verbal, todo se hace a través de medios digitales, entonces, bueno, tenemos que organizarnos un poco, ¿no? Perfecto, Marité. Nicola, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Qué has observado que es el reto que estamos enfrentando ahorita con toda esta gran variedad y a veces saturación incluso a través de los medios digitales? El reto de siempre, hacer que el cliente te encuentre, lograr que tú puedas conectar con el cliente y convertir a que el cliente haga una acción favorable a tu marca. Se calcula que un cliente esté expuesto en promedio durante el día a más de 5.500 impactos de marca. Entonces el gran reto que se da es cómo puedo yo llamar la atención de mi cliente. Cómo puedo buscar al cliente en el momento correcto en el que él está disponible a hacer una acción a mi favor a través del dispositivo correcto. Básicamente vivimos en la nueva normalidad digital, el cliente está expuesto a una enorme saturación de mensaje. A mí me gusta mucho decir que el cliente se encuentra infoxicado, es decir, intoxicado por el exceso de información frente al cual está expuesto. Entonces la manera con la cual una marca puede encontrar al cliente es generar un contenido que sea interesante, un contenido relevante, que haga que el cliente rompa la barrera que ha construido frente a esta inundación de mensaje y pueda así hacerle caso. Excelente, Nicola. Muchísimas gracias. Leo, ¿tú qué puedes compartirnos? ¿Qué has observado que se ha convertido ahora en un reto, sobre todo en este momento en que de repente, de la noche a la mañana, todos nos hemos vuelto heavy users de los medios digitales? Claro, pues mira, ha variado dependiendo del tipo de organización de la que se trate. Pero de manera general, esto es un poco como una película de ciencia ficción. Como bien dices, de la noche a la mañana tuvimos que refugiarnos todos en casa, o muchos de nosotros.
y tener que desarrollar habilidades que, si bien en algunas organizaciones ya se practicaba el coordinar el trabajo desde la distancia, incluso personas que trabajan en diferentes países, hay organizaciones que están muy acostumbradas a esto y personas que lo hacen muy bien, pero también hay un montón de organizaciones y personas que han tenido que aprender a adaptar a cosas tan simples como encontrar un lugar en tu casa que puedas adaptar como una oficina, el cómo puedes hacerte eficaz y eficiente al tratar de comunicar algo, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp o en un correo electrónico. Creo que esto ha impactado en el primer momento, tal vez fue un generador importante de ansiedad. Ahora que ya se está volviendo algo un poco más normal, vamos a decirlo, el reto sigue siendo cómo logramos construir o desarrollar elementos que de alguna manera sirvan para suplir las obvias desventajas de no poder tener una comunicación cara a cara. ¿Cómo puedes hacer para, por ejemplo, ahora nos estamos viendo de aquí para arriba y está el típico chiste de, bueno, y de aquí para abajo seguramente estás en bermudas y con pantuflas. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, el humor sirve para muchas de esas situaciones, pero ¿cómo logramos y cómo logramos suplir esta experiencia? Yo creo que ahí también la tecnología que se va a ir adaptando poco a poco, que se va a ir incorporando a las organizaciones, por ejemplo, realidad aumentada o realidad virtual, que lo hemos hablado en otros cafés, eventualmente se va a tener que incorporar. Excelente, Leo. Muchísimas gracias. Dentro de todo esto que estamos observando, Nicola, tú mencionabas algo muy interesante que es hacer a mi cliente, digo, porque finalmente aquí tenemos que comunicarnos internamente dentro de la organización y también hacia afuera. Decías que hay que hacer al cliente co-creador del contenido. Que de alguna manera la comunicación no sea nada más en una vía, sino que también haya mayor participación. ¿Hay algo que tú has observado en este tiempo donde nos puedas compartir alguna innovación, alguna buena práctica, nos puedas hacer alguna recomendación para hacer o promover precisamente esta participación por parte de mis públicos, sobre todo hablando de mis clientes, hablando de mis proveedores, de la gente externa a mi empresa? Mira, las marcas tienen que evolucionar, deben dejar de ser creadoras de mensaje, que un tiempo era muy direccional, controlado. La marca decidía cuándo quería hablar con sus clientes, decidía a través de qué medios. Hoy las marcas inteligentes son aquellas marcas que saben fomentar conversaciones con sus clientes. Conversaciones sobre la marca, conversaciones con la marca, donde no necesariamente la marca esté presente en primera persona, sino donde esté presente como objeto de conversación por parte de los clientes. Entonces, una recomendación que yo haría a las empresas es: ¿qué estás haciendo hoy para conversar con tus clientes? ¿Qué tipo de temas estás generando que sean de interés del cliente? ¿Cómo estás creando contenido que sea relevante para tu cliente? Es decir, que logre superar la barrera frente al mar de información que las marcas estamos dando hoy en día. Este es el secreto: generar conversaciones con tus clientes. Excelente, Nicola, muchas gracias. Marité, hablabas hace un momento de la importancia de priorizar las interacciones, la comunicación. Algunos de nosotros en estas fechas de repente nos encontramos con que tenemos los calendarios saturados. Tengo webinar, tengo junta, tengo trabajo, tengo llamada, y de repente se empiezan a encimar uno tras otro los eventos. ¿Tú qué nos recomendarías para poder hacer esa priorización adecuada, para darle a lo mejor otra vez orden a lo que antes, a lo mejor cuando estábamos en un espacio de oficina, parecía tener un poquito más de orden, válgase la redundancia, o donde había más claridad en las prioridades? Bueno,
Yo considero que sí hay que sacar esas prioridades y a través de, por eso hay que tener un calendario súper bien hecho y saber qué es lo más importante para nosotros. No te puedo decir qué es lo más importante para ti, pero en el caso de mío, por ejemplo, es cuáles son los webinars más importantes que tengo que dar, cuál es la prioridad de mi cliente, qué es lo que mi cliente quiere, qué es lo que necesita. Si tengo un cliente que me está necesitando, es mucho más importante atender al cliente que atender a mi compañero, pero no puedo dejar de atender a mi compañero. Tenemos que tener unas comunicaciones internas y unas comunicaciones externas bastante buenas, sin dejar de lado a nadie, pero siempre dándole su tiempo a cada uno. No hay una recomendación y no hay una fórmula, pero yo creo que tenemos que saber utilizar las diferentes herramientas que tenemos a la mano, como por ejemplo, mail es diferente que WhatsApp y la información que vamos a mandar por mail va a ser muy diferente que WhatsApp y la información que vamos a dar a través de un webinar o a través de una junta va a ser diferente a la que vamos a dar en un mail. Entonces, hay que saber también, es importantísimo saber redactar mails. Hay que evitar que la gente pierda el tiempo. Estamos nosotros en nuestra casa y supuestamente tenemos muchísimo más tiempo y tenemos mucho tiempo libre, pues no, estamos más saturados que nunca porque no tenemos esa interacción humana. Entonces, a lo que me preguntas, lo más importante sí es atender al cliente sin descuidar a tu cliente interno. Perfecto, Marité. Leo, ¿tú qué nos pudieras recomendar? Digo, habla o nos comenta Marité que hay algunas herramientas. ¿Tú qué herramientas has encontrado que pueden ayudar en este sentido a priorizar, a delegar, a trabajar de mejor manera con nuestras prioridades y pues a recuperar un poquito también el control de nuestro tiempo, ¿no? Que de repente parece, como bien dice Marité, que nos llaman por un lado las actividades del hogar, por otro lado la parte de desarrollo, por otro lado las responsabilidades del trabajo, y donde nada más antes teníamos una sola o dos personas que hacían el efecto de pool, de repente pues tenemos múltiples distractores, ¿no? ¿Ahí qué nos podrías recomendar, Leo? Y sobre todo, ¿qué tipo de soluciones o qué soluciones has encontrado tú que pudieran servirnos? Bueno, algo que toda organización, no importa su dimensión o su giro, eh, tendrían que estar ya desarrollando, y seguramente varias ya lo están haciendo o ya incluso lo están perfeccionando, es el diseñar políticas o lineamientos que se adapten mejor a las necesidades específicas de cada colaborador. Si bien las políticas no suelen funcionar así, la política, a ver, es como un criterio general que normalmente se dice, pues bueno, en estas circunstancias se va a utilizar este criterio y así evitamos que haya discordancia o que se favorezca más a unas personas y se pudiera desfavorecer a otras. Sin embargo, esta situación es justamente lo contrario, porque al cada colaborador que tiene que estar en una circunstancia distinta, a lo mejor hay algunos que pueden estar en casa, otros que les toca estar en el sitio de trabajo, otros que definitivamente van a tener que estar, por ejemplo, en una fábrica, o en un centro de distribución, gente que no puede hacer el trabajo fuera de casa. Bueno, una herramienta básica que todas las organizaciones deben ya estar desarrollando es un nuevo set, un nuevo conjunto de políticas que justamente sirvan para gestionar este tipo de cosas, las interacciones, cómo hacemos para que, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene que trabajar en casa y soy una persona que vive sola, pues a lo mejor tengo muchísima disponibilidad, yo no tengo tanto problema, pero si soy una persona que tiene que convivir con pareja, con hijos y con familia extendida, que además está, no sé, el abuelo, etcétera, entonces, ahí hay que flexibilizar la política. Con ciertos casos hay que tener una política mucho más flexible y con otras personas una política que también hay que tener mucho cuidado. Aquí los líderes y los responsables de cuidar el talento deben también tener cuidado de que la gente
que está muy dispuesta a trabajar y que tiene mucho tiempo, no exceda ese tiempo de trabajo, porque entonces eso va a generar otro tipo de problemas. Entonces, de manera general, creo que es trabajar en políticas que permitan pensar en cada una de las circunstancias, en cada uno de los escenarios distintos, con cada tipo de colaborador y de líder, y políticas que también favorezcan la integración de las personas a pesar de esa distancia. Buscar cuáles son los momentos en donde los equipos pueden estar trabajando al mismo tiempo, cada quien en su ubicación, y también buscar los espacios en donde, o los tiempos, los lapsos en donde pues cada quien se organiza a su manera. Ok. Un comentario. Yo tengo un comentario y mucho a lo que dice Leo, y tiene toda la razón, porque la gente que no tenemos a nadie que dependa de nosotros, podemos dedicarle el tiempo que sea necesario. El problema es que con la gente con la que interactuamos no está en la misma situación que nosotros. Todos tienen realidades diferentes y tienen un espacio para trabajar diferente al de nosotros, pero están coordinados, o bueno, descoordinados más bien, pero están en nuestro equipo y necesitamos sacar el equipo adelante. Entonces, pues bueno, tienes que adaptarte un poquito, jalar un poquito para poder trabajar. Por eso, no es que trabajes más en casa, es que trabajas de una forma más espaciada, un poco más desordenada, pienso. No por ti, sino porque todo mundo tiene una realidad diferente y tiene que adaptarse a esa realidad. Por eso lo que yo propondría y lo que siempre he dicho es, imagínate que a las 9 de la mañana entras a tu oficina, a las 9 de la mañana tienes que estar bañado, listo, sentado, trabajando en tu computadora y atendiendo todas las cosas que se necesitan hacer durante el día. Pero no todo el mundo lo hace. Entonces, pues, alguien tiene que pagar los platos rotos. Ok, Marite. Fíjate que en esto que tú comentas me gustaría preguntarle a Nicola. Nicola, tú has manejado ya en ocasiones anteriores el concepto de empatía en la comunicación. ¿Qué tan importante se vuelve en este momento la empatía que yo pueda tener con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo? Y cómo puedo esa empatía enfocarla de manera que sea productiva. Es un aspecto clave. Empatía significa sentir con las personas. Tenemos que considerar que nuestros colaboradores vienen de una situación complicada. Muchos se han enfrentado a la enfermedad, o ellos mismos directamente, o familiares o amigos cercanos, vecinos. Muchos han tenido una reducción de ingresos y probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la empatía ayuda mucho a que podamos trabajar de una manera más efectiva, sobre todo porque estamos aprendiendo a trabajar de una manera nueva y no podemos pretender que cuando empecemos a trabajar de una manera nueva todos sepamos de primera instancia cómo hacerlo. Entonces, la empatía significa también darse un momento de aprendizaje necesario. Aquel caso que leí el otro día en LinkedIn de una persona que se quejaba de que su jefe la regañó porque se había conectado 10 minutos tarde por un tema familiar que ella tenía. Y la empleada le contestaba sí, y todas las veces que me quedo tiempo extra. Cuando hacemos una cosa como esta, hacemos un retiro importante de la confianza que el trabajador tiene hacia nosotros. Y probablemente esta persona ya no se va a conectar los tiempos extra, ya no va a dar la milla extra, precisamente porque hubo una situación de falta de empatía frente a una dificultad objetiva que esta persona había tenido. Ok. En lo que se conecta, Roberto, Leo, algo que me gustaría que profundizáramos un poquito más, sobre todo porque tú has tenido esta experiencia de trabajar con diferentes usos horarios, con diferentes ubicaciones, a mucha distancia. ¿Cómo se puede reforzar este tema de la empatía con los horarios, con las situaciones, sin que se llegue tampoco a una flexibilidad tal donde se sienta que se está perdiendo la productividad? Y mira, vuelvo a lo que mencionaba hace un momento en las oportunidades que yo he podido trabajar con equipos que están en diferentes continentes. Me refiero a que
diferencias tan grandes como que aquí es de día y allá es de noche y viceversa. Sí hay que tener muy en cuenta lo que está escrito, es decir, lo que la organización pone como los lineamientos básicos de, ok, a ver, las juntas tienen que durar tanto tiempo, no pueden extenderse demasiado, etcétera, pero también depende mucho de las habilidades individuales de las personas. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con una persona que está justo en el lado opuesto del mundo, pues tiene que haber alguna suerte de dar y estar dispuesto a ceder. De a lo mejor en una ocasión, pues yo me puedo conectar muy tarde en la noche para que sea tu hora de trabajo normal y la siguiente vez switcheamos. Tú te conectas más tarde y yo me conecto a una hora de trabajo convencional. Son ese tipo de cosas. Aquí hay que entender que justo en el marco de lo que hemos estado charlando, depende mucho de las propias habilidades como persona que tengas para hacer estas negociaciones, porque tampoco se puede pretender que las cabezas o que los documentos en la organización gestionen absolutamente todas las interacciones. Ahora que estamos hablando de comunicación y de esta empatía que es necesaria, pues hay que poder echar mano de esas capacidades que cada quien tiene y decir, ok, pues hoy por ti, mañana por mí, y lo que importa es que logremos el objetivo, porque actualmente, pues todos estamos haciendo malabares para poder lograr las cosas. Si antes, cuando las cosas estaban en lo normal, ya era complicado, ahora depende mucho más de las propias capacidades de cada colaborador y de las interacciones e incluso de la cercanía que puedas generar, la cercanía emocional o la cercanía social, a pesar de la distancia. Entonces, por eso es muy importante que esto vaya permeando en las organizaciones. Como bien decía Nicola y como lo hemos estado hablando en otros cafés, nadie tiene el manual para este nuevo mundo. Cada quien lo está escribiendo y sí, se pueden escribir como las reglas generales, pero en realidad cada persona necesita echar mano de sus propias capacidades para lograr las pequeñas victorias que se necesitan ir logrando todos los días. Excelente, Leo, muchas gracias. En ese sentido, bienvenido, Roberto. Platicaba Marité al principio de la necesidad de priorizar para precisamente no sentirnos sobrecargados, sobresaturados, de repente por la cantidad de juntas, webinars, actividades, cuestiones dentro del hogar, todo lo que de repente empieza a jalar nuestra atención hacia muchos lugares. Y en ese sentido me gustaría que nos compartieras esto que comenta ahorita Leo, de enfocarnos más en los objetivos. ¿Tú cómo crees que nos puede ayudar dentro de las organizaciones a ser más efectivos y cómo pudiéramos de manera práctica hacer que los objetivos siempre estén por encima de otra serie de elementos que puedan distraernos en un momento dado? Creo que no te oyó. Bueno, si quieres tomar tú la pregunta, Marité. Bueno, como les había dicho antes, es organizarse, organización. Entramos a trabajar a las 9 de la mañana o a la hora que se tenga que hacer y trabajamos de 9 a X horas. Y tenemos que hacernos un horario y eso me lo ha enseñado muchísimo porque yo tengo que dar clases a veces, o aparte del trabajo, pues tengo que dar clases y no puedo yo llegar ni un minuto tarde a mi clase. Yo tengo ese horario seleccionado únicamente para mi clase. Si tengo una junta todos los días a las 12, todos los días a las 12 tengo que tener ese espacio seleccionado para esa junta. Si tenemos esa reunión entre nosotros, cualquier día de la semana, pues tengo que tener esa junta ya programada y tengo que adaptarme al tiempo que me queda libre. Y el tiempo que me queda libre lo dedico prioritariamente al trabajo.
Si tengo la oportunidad de oír webinars, si tengo la oportunidad de aprender algo nuevo, lo hago. Pero básicamente es dedicarle al trabajo y a sacar las cosas, primero las urgentes y luego las importantes. Aunque todas parecen ser urgentes, todo es para ayer. Pero bueno, primero las urgentes y luego las importantes. Okay. No descuidar a tu cliente interno ni a tu cliente externo. Eso es lo más importante. Okay. Benjamin Franklin tenía una matriz donde hablaba de las cosas importantes y urgentes y clasificaba las urgentes e importantes como las que tengo que hacer porque si dejo de hacerlas voy a dejar de crear valor y además es urgente que las haga, ¿no? Que ese es como, yo entiendo lo que tú dices es lo urgente, dentro de lo urgente lo importante, ¿no? Y después las cosas importantes que a lo mejor no son urgentes en este momento, pero sé que son importantes precisamente porque agregan valor y además, cosa muy curiosa, si no las hago hoy, posiblemente mañana o pasado se vuelvan urgentes e importantes, ¿no? Claro, exactamente. Eso es a lo que me refería precisamente. Excelente. Muchas gracias, Marite. Me gustaría preguntar ahora, Nicola, por ejemplo, dentro de estas cosas que son importantes, ¿cuáles son las cosas que no debemos dejar de cuidar ahora, nuevamente, en este entorno altamente digitalizado? ¿Cuáles son aquellas cosas que no dejan de ser importantes y que no debemos dejar de cuidar? Digo, nos habla Marite mucho de el horario, de respetar el horario, nos decía Leo, de tener estos acuerdos donde a veces pues cedemos nuestro horario y a veces le pedimos a la otra persona que ceda nuestro horario. ¿Qué otras cosas crees tú que sean importantes y que no debamos dejar pasar de largo con toda esta estas multidistracciones que enfrentamos ahorita? Bueno, la centralidad del cliente, eso sin duda. El cliente al centro de absolutamente todo. ¿Cómo puedo deleitar, sorprender, impactar positivamente a mi cliente? Son preguntas que las marcas van a tener que continuar a hacerse de una manera constante si quieren seguir siendo victoriosa. Y por supuesto, no olvidarnos que detrás de una buena marca siempre hay una gran estrategia. Que una marca se construye con tiempo y que cuando hablamos de marketing se tratará siempre de gestionar y manejar emociones. Excelente, Nicola. Roberto, ahora que menciona Nicola el tema de las emociones, ¿qué tan importante se vuelve el estar consciente de las emociones de mis colaboradores y cómo puedo, si ya no tengo ese contacto físico, cómo puedo manejarlas, cómo puedo pues promover emociones positivas dentro de mis equipos, dentro de mis grupos de trabajo, con los medios digitales? Bueno, yo creo que algo que no se debe perder es la camaradería y la espontaneidad. Se puede utilizar mucho el WhatsApp. Pertenezco a un grupo de profesores en el TEC y independientemente de las reuniones que lleguemos a tener, yo he visto cómo el WhatsApp se ha convertido en algo divertido y además como una herramienta muy fuerte de trabajo, porque no todo el tiempo podemos estar conectados en Zoom o la plataforma audiovisual que utiliza la empresa. Lo que nosotros extrañamos es ese contacto informal de levantarnos de nuestro escritorio, ir con el colega, ir con el miembro del equipo o con los subordinados y pues a lo mejor platicar de cosas que no son 100% el trabajo. Típicamente de hombres, pues los resultados del fútbol del día anterior y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, parece mentira, pero esto crea un ambiente cálido que motiva a las personas a colaborar, estar siempre unido. Entonces,
y que quería yo decir algo también. Las empresas que han tenido ya home office o aquellas que manejan tiempos de trabajo flexibles están mucho más preparadas para enfrentar esta nueva realidad. Como decía Marité, bueno, pues si tenemos una junta, llueve, trueno, relampaguee, estamos en esa junta, porque es el momento de hacer equipo, es el team back, ¿verdad? El fútbol americano. Y podemos sí tener más libertad para hacer otro tipo de cosas en esos tiempos libres que a lo mejor malamente, se tienen que compensar trabajando en la noche y a lo mejor a largas horas de la noche, porque no se trabajó durante el día. Pero todo esto también asume que tenemos un equipo de cierto nivel de madurez, donde cada miembro del equipo va a hacer lo que le corresponde hacer. O sea, son equipos que necesitan muy poca supervisión. Y recordemos que la supervisión en tiempos modernos del management se ve cada vez más como un gasto innecesario. Si realmente necesitamos nosotros supervisar lo que nuestro equipo está haciendo, estamos en un nivel muy, muy inmaduro de equipo. Entonces, responsabilidad del equipo, sí, motivación a través de una plática informal, que puede ser en la junta Zoom, que seguro se va a dar en ambientes latinos. Pero además yo diría, hay que reforzar con medios de comunicación como WhatsApp, donde a lo mejor se mandan memes o chistes, y todo eso es parte de nuestra cultura, que no debemos olvidar. Es lo que yo De lo diría. que dijo Roberto un poco, me gustaría comentar el hecho de que la supervisión sí tiene que ser algo que tiende a desaparecer porque estás contratando gente responsable y estás contratando gente madura y gente que va a sacar el trabajo. Si tú no confías en la gente en la que estás contratando, imagínate, estás a kilómetros de distancia de cada una de las personas y cada una de las personas de esos equipos tienen que entregar cierta parte de trabajo. Entonces, pues, si alguien no entrega algo, estás perdido porque está afectando a todo el equipo. Entonces, yo creo que es ahora cuando tenemos que demostrar esa madurez, esa parte del compromiso y trabajar sin que nadie nos esté diciendo trabaja o no trabajes o haz lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y hablando ya un poquito de lo que tú mencionabas hace un momento, ¿habrá un medio para cada tipo de comunicación? Digo, Roberto habla mucho del WhatsApp, por ejemplo, para socializar, para establecer lazos un poco más, más estrechos, más cálidos. ¿Habrá que priorizar, por ejemplo, para ciertas cosas, ciertos medios? Yo creo que sí. Yo creo que el mail siempre va a ser institucional. No vas a mandar chistes por mail, no vas a mandar nada de broma por mail. Los mails tienen que ser serios y tienen que ser o para para estar dentro del trabajo o para promover, porque tú puedes mandar también promociones y puedes cuidar a tu cliente a través del mail, ¿ok? El WhatsApp, como dijo Roberto, mucho es mandar memes, mandar chistes, jajaja, pero también tenemos el Facebook, que es una comunicación muy rápida y casi inmediata con nuestros colegas. Entonces es muy bueno tenerlo y tratar de no saturarlo con chistes y con cosas así, ¿no? Ya tenemos nuestros grupos para Zoom parties y para hacer, para fiestas y lo que quieran, pero yo creo que en lo que respecta al trabajo, lo más institucional es el mail. Ok. Ahora, tú mencionas el Facebook, Marité. En este caso, Nicola, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Que el Facebook se mantenga como un medio oficial de comunicación, que se flexibilice, que se integre un poco la parte que dice Roberto, cálida, donde podemos ser un poquito más cercanos entre nosotros? ¿El Facebook puede servirnos para esto? Buena pregunta la tuya, porque Facebook también es una red social privada. A diferencia del LinkedIn, que es una red social profesional,
No sé qué tanto estarían dispuestos muchas personas a compartir sus Facebook con su jefe o con sus compañeros de trabajo. Sería como darte en tus manos algo muy íntimo, que es una red social precisamente personal y no profesional como si lo es el LinkedIn. Desde luego que el Facebook es importante para comunicar con nuestros clientes. De hecho, es una plataforma fundamental en cualquier plan de marketing, aunque no tenga que ser necesariamente la plataforma. Hay empresas que usan con mucho más éxito el LinkedIn, por ejemplo, o el Instagram. Pero vaya, a nivel de empresas, usar el Facebook como medio de comunicación institucional, yo sería mucho más cuidadoso. Ok. Tú no lo abrirías con tanta facilidad a todos los colaboradores. Honestamente no, yo no me sentiría cómodo en compartir mi Facebook con mis colegas. Ok. Leo, ¿tú qué puedes comentarnos respecto a las redes sociales? No, creo que se puede tener un perfil profesional y un perfil personal. Es relativamente sencillo crear perfiles o diferentes versiones de tu perfil. O sea, puedes tener un perfil que solo compartes con tu gente cercana y hay manera de ponerle candados, de restringir el acceso a las personas que únicamente tú quieras que vean esa faceta tuya. Y por otro lado, crear un perfil donde puedas compartir con compañeros de trabajo. Aunque claro, también aquí tenemos que pensar en temas de generaciones, de preferencias, digo, sin encasillar, porque yo he visto personas jóvenes que no gustan mucho, y digo jóvenes adolescentes o gente menor de 20 años, que si bien casi todos están en redes sociales, no quiere decir que el 100% les agrade. Hay gente que este tipo de cosas no les gustan, y gente mayor, gente de 60, 70 o más años, que incluso están en redes de videojuegos y son campeones y forman parte de ligas. Pero hay que pensar en eso, ¿no? Que hay personas que se pueden llegar a sentir incómodas si, por ejemplo, tu jefe o un compañero de trabajo te manda una solicitud de amistad de Facebook. Eso en sí mismo ya, si tú no te sientes cómodo con eso, ya plantea una situación en donde, o sea, es que, ¿qué hago? Es un dilema. Si lo acepto, pues le abro la puerta a mi vida personal. Y si no lo acepto, me va tal vez a decir que por qué no lo hago. Yo creo que esto es algo que, de nuevo, las organizaciones no pueden promover, o tal vez no es tan recomendable promoverlo de manera tan abierta. Aunque depende mucho del tipo de organización. Habrá organizaciones en donde las cosas son mucho más relajadas. Estoy pensando, no sé, en empresas en donde el promedio de edad de la gente está entre alrededor de los 30, 40 años, en donde la gente y también el tipo de dinámica que se tenga. A lo mejor ahí eso es muy bien visto. Y otras organizaciones donde definitivamente no va a ser bien visto. Creo que las organizaciones, yo no lo pondría como uno de los lineamientos, ahora que hemos estado hablando de políticas, yo no lo pondría como algo que se tiene que hacer, pero tampoco lo prohibiría. Es decir, que las personas libremente puedan conectarse en sus redes sociales si así lo quieren hacer. Que eso ahora puede de alguna manera suplir, y vuelvo a lo que decíamos al principio, de que cómo le hacemos para tratar de hacer, de agregarle elementos que ayuden a reemplazar aquello que perdimos cuando estábamos en la antigua normalidad y tratar de recrearlo ahora de una manera distinta en la nueva normalidad. Las redes sociales pueden ayudar a esto, pero creo que tiene que ser acuerdos otra vez entre las personas que tengan ciertas afinidades. Ok. Como mencionaron antes, cada una de las redes sociales tiene un uso diferente. Si ustedes se acuerdan, el mail antes, ahí mandabas todos los chistes por mail y te llegaban n número de chistes en tu mail. Después se fue a Facebook y ahora todo está en WhatsApp. Ok. Vamos migrando un poco, ¿no? Fíjate que hay un comentario de Margarita Magallón, que por cierto dice, debemos de aceptar que es un gran cambio y aprender realmente qué podemos compartir para hacer equipos, para trabajar con responsabilidad. Dice, el WhatsApp está cambiando para empresas, ya no va a ser lo normal. Se están abriendo nuevas empresas de redes sociales, abriendo a emprendedores y empresarios.
esto que comenta Margarita de nuevas redes sociales más abiertas para emprendedores y empresarios, ¿hay algo que nos puedan comentar? Y sería el último comentario en el caso de Marité y Nicola, porque se cruza con otro compromiso que tienen. Correcto. Claro, ¿quieres contestar, Nicola? No, adelante, Marité, te la dejo. Bueno, nuevas redes sociales, constantemente se abren cosas, se abren aplicaciones, se abre todo. Redes sociales no es que se estén abriendo más redes sociales, sino que le estamos dando un uso diferente. Y le estamos dando un uso comercial, tanto a Facebook como a Instagram, como a LinkedIn, como a todas las redes comerciales, a las redes sociales. Les podemos dar el uso que queramos. Que si se abren nuevas redes, que si estamos ahorita en TikTok, pues es relativamente nueva para nosotros, pero yo creo que tenemos oportunidad de poder hacer negocios. Si queremos hacer negocios, podemos hacer negocios en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales. Si se abriera alguna otra red social, tardaría un tiempo en que tú pudieras tener los seguidores, dependiendo de los seguidores que tú tengas. Entonces es importante en qué estás, con quién estás, a quién conoces, quiénes son tus seguidores, a quiénes quieres invitar, cuál es el perfil también de tu muro, porque si en tu muro en Facebook estás poniendo chiste trabajo, comentario contra el gobierno, trabajo, estamos yéndonos un poquito, estamos echando a perder tanto el comentario político como el trabajo, como el chiste, porque la combinación de todos no hace uno. Ok. Pues muchas gracias, Marité, Nicola. Gracias. Gracias. Sabemos que tienen otro compromiso. Los esperamos por aquí en una siguiente ocasión. Nos quedamos Leonardo, Roberto y un servidor para cerrar la última parte de los comentarios el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Una de las cosas que también quisiera preguntarle, no, bueno, después mejor los dejo. Hasta luego, con permiso, que tengan buen día. Gracias. En este sentido, Roberto, y no sé, hace poco leí que Coca-Cola, junto con otra serie de empresas, estaban retirando la publicidad de Facebook porque no veían clara la política de Facebook respecto a el manejo de mensajes de odio o mensajes que podían incitar a pues a la agresión y sobre todo que eran agresivos racialmente, sexualmente, digo, hablando de género. En este sentido, Roberto, ¿qué tan importante se vuelve para nosotros en general como empresas el identificar cuál es el momento que se está viviendo en las redes sociales y seleccionar la red social que más nos conviene para poder comunicarnos? Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que nos tenemos que ir a la imagen de marca y a la imagen de empresa. Y toda marca tiene intrínseca o extrínsecamente valores. Entonces, ahora nuestros clientes, nuestros consumidores, tienen una gama enorme de canales de comunicación o medios. Y si en algún medio se está identificando con unos valores que son opuestos, contrarios, negativos a los valores de nuestra empresa, de nuestra marca, lo primero que tenemos que hacer es salirnos. Yo recuerdo, por ejemplo, los casos de marcas que toman a personajes como representativos de sus marcas, los testimoniales de jugadores de algún deporte o estrellas del cine y así,
cómo de repente algún escándalo de alguno de estos personajes automáticamente comienza a derramar un efecto negativo sobre la marca. Y la marca tiene que deshacerse de esos personajes, de esos testimoniales, si quiere conservar la integridad de su marca y de su empresa. Entonces, sí, efectivamente, Facebook ha tenido mucho cuidado de no romper con esto, porque se ha dado cuenta que el presidente de los Estados Unidos es lo que está haciendo muy fuertemente y su base está muy contenta. Entonces, llega un momento en que Facebook tiene que escoger a quién servir y a veces tiene que sacrificar un grupo de protagonistas dentro de esa red que pueden estar ligados a intereses económicos muy fuertes. Yo pronostico que Facebook va a tener que modificar el tipo de mensajes que puede permitir, porque qué bueno que grandes marcas están rompiendo con Facebook y están orillándolo a hacer cosas buenas, no el tipo de cosas que se han permitido en un medio en el que se ha abierto tanto que toda serie de valores y antivalores están en juego. Bueno, valores para un grupo de miembros de Facebook que pueden ser antivalores y viceversa, ¿verdad? Pero ciertamente hay valores universales ante los cuales no se puede ceder. Y entonces sí, lamentablemente, por fines financieros, Facebook tiene que comenzar a dar marcha atrás. Y esa parece ser que es la herramienta más poderosa que tiene un grupo de consumidores o clientes para forzar a las marcas a que cambien su actitud o señalarlas como incongruentes. Hoy en día, los dueños de la marca no son los ejecutivos de marketing de las empresas, son los clientes, precisamente por la enorme comunicación que existe en todos estos medios. Entonces, va a ser muy interesante lo que pase con Facebook. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante el comentario. Leo, más o menos en la misma línea, nosotros hace poco nos enteramos de las brechas de seguridad que había en Zoom. Tú, evidentemente, pues le has dado seguimiento también al caso de Zoom. ¿Tú qué nos podrías comentar y qué podemos hacer, ¿no? Digo, pensando los demás, porque Zoom evidentemente pues fue un caso donde de repente, al igual que Facebook, en lo que comenta Roberto, de repente tuvo una explosión mediática negativa. ¿Qué nos puedes comentar sobre cómo lo manejó, qué ves y eso cómo nos podría ayudar a nosotros a perfilar o a reaccionar cuando tengamos alguna falla, algún error de comunicación interna o externa a través precisamente de estos medios que tienden a viralizarse, que tienden a explotar de una manera tan grande? Bien, no hay sistema perfecto. Antes del virus, utilizábamos diferentes medios de comunicación. Muchas empresas habían adoptado Zoom porque era una plataforma sumamente estable y con funcionalidades que eran bastante convenientes y tenía paquetes empresariales bastante robustos. Sin embargo, no era el blanco de ataques informáticos. ¿Qué pasa? Se suscita todo esto y entonces tenemos que recordar que así como hay gente que trabaja para generar cosas que ayudan,
también hay gente que está pensando en cómo puede darle la vuelta a las cosas para secuestrar información o simplemente para molestar. Esto es parte de ser humano. Hay gente que busca construir y hay gente que busca destruir o desvirtuar. Lo que hizo Zoom de una manera me parece que muy inteligente fue, ok, primero no ocultar las cosas, porque no había manera de ocultarlo. Se supo de varias sesiones que fueron, las llamaron secuestradas, gente que se metía a las sesiones, que exhibía imágenes de mal gusto y demás. Y entonces lo que hizo Zoom fue, no lo vamos a negar, tenemos un problema de seguridad, invirtieron en desarrollar o en reforzar su seguridad y a partir del 31 de mayo lanzaron una nueva versión, el Zoom 5.0, y además están haciendo actualizaciones constantes. Entonces, ¿esto qué es? Es como lo que pasaba o sea, cuando la Internet era muy nueva, todos estábamos encantados y luego alguien empezó a desarrollar virus informáticos y luego a desarrollar troyanos y a desarrollar programación para poder sacarte la información o para inhabilitarte la compu, y eso sigue pasando. Entonces, esto simplemente es la evolución de eso. Está la gente bien intencionada, la gente malintencionada. Zoom, de nuevo, creo que lo hizo muy bien. Y las decisiones que están tomando las empresas es, a ver, si una manera tal vez infalible o de prevenir completamente los ataques sería volver a medios analógicos, volver a cuadernos, volver a encriptaciones tipo comunicaciones de la guerra, ese tipo de cosas. Pero en el mundo actual eso ya no es posible. Entonces creo que tenemos, o sea, tanto las empresas grandes, pequeñas, las que sean, tienen que asumir estos riesgos, tienen que estar claros en que estos son cosas que van a pasar y lo más que se puede hacer es establecer protocolos para cuando este tipo de cosas pasan. Ahora está también habiendo muchos ataques de lo que le llaman ingeniería social. ¿Cómo funciona esto? A los colaboradores de las empresas les empiezan a llegar correos electrónicos que parecen ser o parecen provenir de la misma empresa y le sugieren a los empleados que den clic en un enlace. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ese clic por detrás, en una interfaz que no se ve, empieza a extraer información de la compañía o secuestra la computadora y entonces ya no tienes acceso a la información de una computadora o de un servidor. Entonces son personas que a través de estos trucos emulan o tratan de hacer que las personas caigan, y eso es una labor muy inteligente, es delincuencia muy inteligente porque logran meterse en la psique de las personas para que crean que eso es algo legítimo, y así es como están secuestrando la información. Los ataques que reciente vimos de Anonymous, que atacaron ahí un servidor del SAT. Entonces, este tipo de cosas siempre van a existir. Lo más importante es que las organizaciones difundan la información entre su gente, que las personas estén informadas, que no caigan en este tipo de recursos de ingeniería social, que no le den clic a vínculos en los que no pueden confiar. Y que pues obviamente, y esto es algo que va a seguir avanzando, una de las profesiones que antes se llamaban del futuro, pero ya está acá, es los expertos en ciberseguridad. Por cada vez que se desarrolla algo, una nueva barrera, alguien ya está buscando la manera de cómo brincársela. Entonces esto es algo que nunca va a dejar de pasar. Lo mismo, recordemos los virus de los años 90, esto ahora cambió a esta nueva modalidad. No se te escucha, Mario. Perdón. Fíjate, Leo, mencionas algo muy interesante que yo creo que sí vale la pena retomar. Dices, Zoom en un principio reconoció que había un error, reconoció que había una falla y se puso a trabajar en ello. Y retomando esto, digo, también para ir cerrando un poco el comentario el día de hoy, yo creo que efectivamente parte de lo que tenemos que hacer es muy probable que con esta diversidad de medios de la que hablábamos, en algún momento se nos vaya un chiste, se nos vaya algún comentario subido de tono, podamos mandar algo que no era nuestra intención a lo mejor mandar en ese grupo, en ese chat, en ese Facebook, publicar en el muro.
y bueno, pues yo creo que lo que tú comentas, y retomando mucho de lo que decía Marité, pues tenemos que empezar a actuar también con mayor madurez, ¿no? Reconocer que podemos equivocarnos, que podemos decir cosas con una intención que no se nota en el tono, en la forma en la que lo decimos, o incluso pues que podemos equivocarnos, ¿no? Que pueden, o que podemos comunicar algo en un momento de enojo, de tristeza, de extrema emocionalidad. Y yo creo que se vale retirar lo dicho, ¿no? Decir, sí lo dije, pero pues pido una disculpa y volvamos a centrarnos en lo objetivo, en lo importante, ¿no? Yo creo que esa es una actitud muy buena por parte de las marcas, digo, porque es algo que también nos puede pasar en la comunicación externa dentro de los medios sociales, algo que comentaba Nicola también en una sesión anterior, ¿no? En el manejo de crisis. Bueno, pues sí, es factible que a veces cometamos un error, pero lo peor que podemos hacer es ocultarlo, ¿no? Entonces, también sin abundar en él, pero sí saber pedir disculpas, sí buscar resarcir el daño y buscar enfocarnos y continuar adelante, ¿no? Bien, pues me gustaría, ya para cerrar, ya tenemos los últimos 2 minutos, Roberto. Me gustaría que nos comentaras ya nada más los últimos detalles. Digo, hemos hablado de la importancia de cuidar los horarios, de ser empáticos, de hacer acuerdos, a veces de ceder yo, a veces de que ceda la otra persona, de buscar precisamente ese equilibrio, ¿no? Donde yo entiendo también que las personas pues están viviendo situaciones personales complicadas en la casa, y que a veces pues podrán tener que llegar en un horario diferente o tendremos que adaptar un poquito las condiciones. ¿Tú qué nos recomendarías de manera general para poder asegurar que tengamos una comunicación eficiente, una buena comunicación a través de los medios digitales, que además por lo que parece es algo que llegó para quedarse? Sí, mira, yo creo que lamentablemente esta pandemia va para largo. Y entonces aquí tenemos dos factores dentro de nuestra comunicación digital. La comunicación digital como tal, que todos estamos aprendiendo a hacerla. Como alguien mencionó, estamos todos escribiendo un manual que se basa en ensayo-error. Esa es una parte. Nuestra espontaneidad sujeta a cometer errores. Pero también creo que tenemos que ejercer más que nunca la empatía, el ponernos en los zapatos de cada uno de nuestros colaboradores, jefes, subordinados, de todas las personas, de todos los seres humanos que hoy por hoy están sufriendo en mayor o menor grado, que han perdido también en mayor grado la paz. Y entonces tenemos que ser muy, muy sensibles a todo eso. Y en la medida en que nosotros seamos sensibles y empáticos, vamos a lograr una mejor colaboración y vamos a poder crear un mejor ambiente de trabajo. Entonces, la palabra es empatía, ponerse en los zapatos del otro. Es lo que yo considero. Muchas gracias, Roberto. Leo, ¿alguna recomendación final para cerrar el café del día de hoy? Seguro, muchas gracias, Mario Alberto. Si bien esta situación es muy nueva, pues ya no es tan nueva como cuando empezó. Todas las organizaciones necesitan hacer esfuerzos dedicados para escribir cuáles son las reglas que sí se pueden escribir. Porque si bien es importante la empatía, eso es un concepto muy relativo. La empatía no es lo mismo para mí que para mis compañeros, que para mi familia. Cada quien entiende de manera distinta. Y yo puedo pensar que soy empático y tal vez no lo estoy haciendo. Entonces, las organizaciones, vuelvo a lo que decía, una herramienta básica que tienen que desarrollar son lineamientos, nuevas reglas de lo que sí se permite y lo que definitivamente no se permite en esta nueva normalidad. No es fácil,
hay que involucrar a otras áreas, dependiendo del tamaño y de la complejidad de la organización, áreas de compliance, áreas legales, áreas regulatorias, pero si no si no somos una organización de ese tamaño, entonces pues buscar a expertos que nos puedan ayudar a escribir esas reglas que si antes no las había escrito porque pues mi empresa evolucionó, empezó como algo muy informal, pero poco a poco se fue haciendo más grande, y nunca le puse reglas, es el momento de poner reglas, porque no cabe todo, en esta caja nueva no todo cabe, hay cosas que definitivamente no son válidas. Cada empresa, según su propósito, según sus políticas y sus valores, sus objetivos, necesita establecer qué sí se vale, qué no se vale, publicarlo entre la gente, que la gente sepa, hacer una labor intensa de comunicación para que las personas sepan cuáles son las reglas, las nuevas reglas, y cuáles son las cosas que ya no entran en las reglas, para que entonces cada quien, y ahí sí, el proceso de madurez, pero recordemos, es como en la fruta no se pone madura sin antes estar verde, entonces ahorita tal vez todavía estamos un poco verdes, va a haber un montón de errores, y los expertos en asesorar al talento o en tomar decisiones respecto a si alguien mete la pata muy mal, pues aquí ya depende mucho de otro tipo de cosas, ¿no? De nuevo, se van a cometer un montón de errores, pero también esa gente que tiene que tomar las decisiones de qué sí y qué no, necesita tener una brújula, algo que los oriente. Entonces, pues nada, es seguir trabajando, porque como bien dice Roberto y bien lo sabemos todos, esto va todavía para largo y el mundo que era ya no volverá a ser. Excelente. Pues les agradezco muchísimo, Leonardo, Roberto. Le agradecemos también, bueno, ya tuvieron que retirarse un poco antes, a Marité y a Nicola, el haber participado en el café de hoy. Les agradecemos mucho a todos los que nos pudieron observar a través de Facebook Live y a los que nos están observando en la versión grabada también. Con mucho gusto, a través de los comentarios de Facebook, pueden comunicarse con nosotros para que les mandemos retroalimentación posterior. Les deseamos a todos que tengan una excelente semana y les recordamos que pueden visitar nuestra página www.pci-sc, donde encontrarán más información sobre algunos materiales que hemos compartido y también sobre las intervenciones en las que podemos apoyarlos para el desarrollo de sus negocios. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos y estamos viéndonos la semana entrante, 5:30. Hasta luego.